Vamos a orar por la palabra y ustedes ahí en lo personal piensen cómo, piensen en su necesidad que tienen el día de hoy y bajen esa porción que Dios tiene para ustedes y esa porción que tiene para mí. ¿Les parece? Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de alabarte, Señor, de cantarte, Señor, de levantar tu nombre, Señor. En este momento, Señor, venimos humildemente, Señor, a pedirte por alimento, Señor, a pedir tu palabra, Señor, a pedir esa porción, Señor, que tienes para nosotros. Señor, te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor. Hay velos aún en nuestros ojos, Señor. Hay cosas que todavía no escuchamos de tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, Señor, y que nos dejes escuchar tu voz, Señor, y poderte ver cada día más, Señor. Incrementa nuestra fe, precioso Jesús. Hoy decido por ti, Jesús. Hoy decido por ti, Señor. Decido seguirte, decido alabar tu nombre, precioso Jesús. Tú lo eres todo en mi vida, Señor. Señor, este momento, Señor, te lo entrego. Te lo entrego en tus manos, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, el que redarguya nuestros corazones, Señor, el que nos muestre en el espejo de tu palabra, Señor. Que nos muestres a nosotros, Señor. Baja esa porción que necesitamos, precioso Jesús. Pon tu sangre, Señor, en cada uno de nosotros. Limpia nuestros oídos, Señor. Limpia nuestros ojos con colirios, Señor. Límpianos con tu sangre, precioso Jesús. Límpianos con tus aguas, Señor. Señor, tú ya empezaste la obra. Está en tus manos, Señor, terminarla. Solamente nosotros estamos aquí, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, levantando tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, y transfórmanos, Señor, conforme a tu naturaleza, conforme a tu nombre, Señor, conforme a tu voluntad, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, ayúdame, yo no sé cómo entrar ni cómo salir, Señor, que seas tú, Señor, el que nos comparta de tu alimento, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Padre amado, te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Dice ahí que Él comenzó en nosotros la buena obra y dice que Él la va a terminar o a perfeccionar. Perfeccionar. ¿Se acuerdan de Job? Que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y todavía faltaba algo, y hablaba ahí sobre perfecto. Cada uno de nosotros, en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Jesús nace como un hombre nuevo, como ese hombre espiritual, ese pequeño bebé espiritual. Esa parte es perfecta en nosotros. Pero tenemos un hombre viejo, tenemos una naturaleza pecaminosa que está imperfecta, que está desalineada y no está conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Tiene que transformarlo. Él ya empezó la buena obra, ya está Jesús en nuestros corazones y ahora Él se va a encargar de perfeccionar. Y ese es un caminar que nosotros estamos hoy aquí en ese camino. Y una vez les hablé sobre el camino crucificado, el camino de la cruz, el camino de, entre más yo vaya a los pies de Jesús, a sus pies, a la cruz, entre más veces yo vaya a poner mi carne que sea crucificada, más Jesús crece en mí, más se va perfeccionando la buena obra. Y dice que esta es una parte del Padre. Este es donde va a perfeccionar, es un ámbito del Padre, que poco a poco vamos a ir viendo y Dios nos va a ir dando luz y vamos a ir viendo esta parte de cómo Él se va a encargar de perfeccionar esta buena obra. Y el mensaje de hoy precisamente es eso, cómo
Dios va a ir perfeccionando en nosotros esta buena obra que ya empezó. Y hemos estado hablando sobre el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, cuando fue revelado, se le fue revelado a Moisés, después cómo el nombre de Jesús le fue revelado a María, y antes veíamos diferentes nombres que le habían dado a Jesús. Vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando dice Jehová de los ejércitos, es Jesús. Cuando Jacob lucha con un varón, es Jesús. Cuando Josué, antes de entrar a la tierra de Canaán, antes de ir por Jericó, dice que vio a un varón con una espada desenvainada, Jesús. Jesús ha estado desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué es lo que hace el Padre? Revelarnos al Hijo, darnos a conocer al Hijo en todo momento. Veíamos el nombre de Jehová, la Yud-Heh-Vah-Heh, ¿se acuerdan? Que era como era una mano, es una mano abierta que nos agarraba a nosotros y nos enseñaba en esa ventana, en la Heib, que es una ventana, nos enseñaba al Hijo. Y luego la Bab les decía que quiere decir un gancho. Después ese gancho Dios ya nos amarra, ya nos engancha y después nos lleva a la Hei, a otra ventana que es ver los ámbitos del Padre, es a otro nivel. Y les mostraba en el Nuevo Testamento cuando dice que Él es el pastor y el que oye su voz lo va a seguir. Y que dice, todo lo que mi Padre me trae, yo no lo desecho, lo guardo. Y entonces el Padre revela al Hijo, y cuando conocemos a Jesús, ¿qué es lo que hace el Hijo? Revelarnos al Padre, llevarnos al Padre, llevarnos a esa perfección, llevarnos a esas alturas. Y la palabra de Dios nos dice que hasta que lleguemos a la estatura, a la estatura del varón perfecto. Y el mensaje de hoy es eso, el nombre que tiene poder de Dios, el nombre de Jehová, es lo que estamos revisando en estos últimos tiempos. Y estábamos viendo cómo se le revela a Moisés y cómo Moisés, les dije, voy a hacer una pausa porque, ¿se acuerdan cuando le dijo, mete tu mano a tu seno, a tu corazón, a tu pecho? Dice, sácala. ¿Y cómo la sacó? La sacó con lepra, y eso lo vemos en Éxodo 3. Éxodo 4. Éxodo 4:6. Éxodo 4:6. Éxodo 4:6. ¿Ya está? Era 34:6. Éxodo 4:6. ¿Me avisan? Empieza con, le dijo además Jehová. Éxodo 4:6. Por eso decía que no el 3:6, sino el 4:6. ¿Listo? ¿Ya está? Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y les explicaba en esa ocasión que le dijo, quítate los zapatos, quítate del calzado, porque estás en suelo santo, ¿no? Y les decía, era para tener el contacto del nombre de Dios con los pies, y ya vimos ese tema. ¿Qué es lo que tuvo contacto en Moisés? Los pies de Moisés con el nombre. Luego dijo, avienta tu vara, arroja tu vara, se convirtió en una serpiente. ¿Y qué es lo que hizo el nombre de Dios con la vara? La transformó en lo que Dios quiso. ¿Se acuerdan que ya vimos cuál es el nombre? El yo soy. Él dice, el yo soy te manda, dile a tus hermanos, dile al pueblo de Israel que yo soy el Dios de Abraham, el padre de Jacob, el padre de Isaac, padre de Jacob. Yo soy el padre de Israel, yo soy ese Dios. ¿Quién es? Yo soy. Y ahí es cuando le revela el nombre, y entonces el nombre empieza a hacer maravillas.
Y el nombre, el yo soy, les explicaba, es autoexistente, es el que no tiene un principio, el que no tiene un fin. Él es el que es. Les decía, el yo soy es yo soy lo que yo quiero ser o se hace lo que yo quiero que se haga. ¿Y qué pasó con la vara? De algo seco lo convirtió en un ser vivo. Cuando toma otra vez, dice, agarra a la serpiente por la cola, agarra a la serpiente y se convierte otra vez en vara. ¿Qué es lo que ya había en la vara? Eso se los expliqué la semana pasada. ¿Qué es lo que ya había en la vara? El nombre de Dios. Y ahí en la palabra de Dios habla que era la vara de Dios, era el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantó las manos con la vara en las manos? Cuando el nombre estaba arriba, Josué abajo iba ganando en la batalla. Se cansaba Moisés, bajaba las manos y entonces el enemigo iba venciendo. Se sube Aarón y otro sacerdote, le ayudan a levantar las manos y ahí es como obtienen la victoria. ¿Cuál es el principio aquí? Mientras nosotros que tengamos una batalla, levantemos el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, nosotros, bueno, Jehová va a pelear las batallas por nosotros, ¿no? Entonces, es el principio. La vara ya tenía el nombre. Moisés toma la vara con la mano y le dice, mete tu mano en tu seno, en tu pecho, y sácala. ¿Y la sacó con qué? Con lepra, lepra blanca. Les decía, el nombre de Dios en nuestras vidas, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, lo que va a mostrar en nosotros cuando escudriña nuestros corazones, lo que va a mostrar en nosotros es esa luz va a mostrar la oscuridad que hay en nosotros. Su nombre nos va a mostrar en el nivel de pecado en el que nos encontramos. ¿Se acuerdan que les decía? Ese hombre viejo va a empezar a salir y se va a empezar a manifestar en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestra forma de hablar. En muchas cosas se va a manifestar ese hombre viejo. Eso es lo que hace el nombre de Dios. Cuanto más nosotros buscamos a Jesús, más lucha hay interna. A veces tenemos crítica como diciendo, bueno, igual también pasa dentro de la familia, de repente uno contesta medio bravo, uy, ¿y eso que predicas los domingos? ¿No? O sea, como diciendo, a ver, ¿tú qué tanto buscas a Dios y estás contestando de esa manera? O sea, no nada más es el nombre de Dios que nos muestra eso, sino es la gente también alrededor que nos dice, oye, no que tú eres muy cristianito, no que tú eres muy espiritual y tienes esas reacciones. ¿Qué creen? Eso pasa porque cuanto más buscamos a Jesús, más Él tiene que vaciarnos de ese hombre viejo. Hay cosas que hay dentro de nuestro corazón, y si leo Gálatas 5, lo que es los frutos de la carne, homicidios, borracheras, tal, todo lo que hay ahí, hay gente que dice, no, yo no soy ese tipo de persona. Yo no soy ese tipo yo no tengo esos sentimientos, yo no soy así. ¿Qué hace? Ceguera. Ceguera. La gente piensa que todos somos buenos. La humanidad, creo que es lo social, creo que dice que parte en donde el ser humano es bueno, las circunstancias lo hacen malo, ¿es así? Algo así. Es lo que dicen los humanistas, ¿no? La palabra de Dios dice otra cosa. Dice que nosotros nacemos pecadores. Y ahí están los salmos. Es lo que vio David. A David se le abrió una ventana tremenda. Es como a Juan en el Apocalipsis, Apocalipsis es revelación. A Juan, ¿cómo le fue revelado? A David le fue revelado muchísimas cosas. Y dice, yo nací con pecado. Entonces, nosotros somos pecadores por nacimiento y también somos pecadores por elección. Entonces, aunque yo me guarde en un cuarto sin tener interacción con el mundo, no quiere decir que soy santo. El pecado mora en mí, es lo que decía Pablo, ¿no? Porque lo que quiero hacer, eso no hago, más lo que hago no lo hago, no sé. Algo así dice, y algo que me pasa muy seguido, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que hace el nombre de Dios? Nos muestra nuestra situación. Por eso la palabra de Dios es un espejo en nosotros y nos muestra las circunstancias en las que estamos. A Moisés le mostró su lepra y le dijo, vuelve a meter tu mano. Vamos con esta secuencia. La vara había tocado el nombre de Dios, la mano tocó la vara, estaba el nombre de Dios en la mano de Moisés. Cuando toca su corazón, se revela su corazón en qué circunstancia leprosa estaba. Cuando ya el corazón ya tenía el nombre de Dios. Dice, vuelve a meter, ¿qué era lo que estaba leproso ahora? Su mano. Vuelve a meter tu mano. ¿Qué es lo que hace el nombre de Dios? Sana la lepra. Cura la lepra. Y ahí es donde vamos a poner un paréntesis y vamos a ver este tema de la lepra. Les dije por ahí a algunos que vieran Levítico 13 y Levítico 14. En Levítico 13 y 14 está todo lo que nos dice de la lepra. ¿Me das pantalla, por favor, Marianita? Todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con la parte de que Dios se va a encargar de perfeccionar la obra que empezó. Si ya empezó en nosotros, ya nos reveló al Hijo, ya somos salvos, somos cristianos, y en nosotros nos puso seguir a Jesús, bueno, Él nos va a llevar a unos lugares en donde nos va a mostrar nuestra lepra. ¿Para qué? Para entregársela, para que Él venga, la limpie, la lave, la sane. La situación de la lepra en el Antiguo Testamento estaba muy conectada con este tema de pecado, este tema moral, este tema de que yo estaba en pecado. Decía impuro, inmundo, que estaba como muerto. ¿Ubican qué es la lepra? Bueno, la lepra estaba viendo y no está erradicada al 100% en el mundo. Dicen que actualmente, bueno, no actualmente, en el 2019 había 200,000 personas contagiadas de lepra. O sea, todavía hay lepra en el tema clínico, ¿no? En el tema espiritual, si todo esto es ser inmundos, estar en pecado, como es nuestro corazón, ahí en Levítico 13, vean cómo era cuando lo declaraban a una persona leprosa. Levítico 13, 45, por favor. Te pedí pantalla, pero no, vámonos a Levítico 13, 45. Dice, y el leproso en que hubiere llaga, dice, llevará, aquí está dando la descripción cómo debía de ser un leproso para que lo identificaras. Dice, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Embozado, ¿qué es embozado? Aquí veo a varios. Aquí veo a varios. Es como un cubreboca. ¿Por qué tenía que ir así el leproso? ¿Y a dónde eran enviados los leprosos? Fuera de la ciudad. Ellos, su lugar era fuera de la ciudad. Los leprosos vivían fuera de la ciudad. Las ciudades en aquel entonces, ciudades más avanzadas, ya tenían una muralla antes de entrar a la ciudad, o había unos límites de la ciudad y había un lugar específico para los leprosos y era estar afuera de la ciudad. Y que comían, que vivían, pues de la misericordia de la gente que pasaba, ¿no? Pero ellos tenían una forma de vestir y una forma de estar embosados y una forma de decir, inmundo, inmundo, ¿qué es eso? No te acerques a mí. ¿Por qué? Porque tengo lepra, estoy contagiado, te puedo contaminar, te puedo contagiar. Y si la lepra es un esquema de nuestra relación espiritual o nuestro estatus moral ante Dios, que es nuestro pecado, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando con esta pandemia?
Si cuando no reconocemos lo que hay dentro de nuestro corazón, en mí no hay herejías, en mí no hay pleitos, en mí no hay enemistades, en mí no hay borracheras, en mí no hay tal, tal, tal. Si yo creo eso, que soy limpio, que soy puro, que el humanismo dice, el hombre es limpio, solamente las circunstancias lo hacen. ¿Qué creen que hizo Dios con esta pandemia? Embozó a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? El ser humano nace con el pecado, este pecado original que todos tenemos. ¿Cómo se contagia este virus que no vemos? Vía oral. ¿Cómo creen que físicamente se contagia la lepra actualmente, clínicamente? ¿Cómo se contagia? Oral, con la saliva. Es lo mismo. Pensaban que la lepra era hereditaria y no. La lepra se contagia con lo mismo que ya todos somos expertos cómo nos contagian o cómo contagiamos, ¿no? Con el aire. Y dicen que hay personas que tienen su, ¿cómo es esta parte? Tu refuerzo inmunológico. Tu sistema inmunológico ya lo traes bajo o ya lo traes que tiene inclinación a así contagiarse de la lepra, de este virus de la lepra. Hay gente que ya viene con sus refuerzos en donde aunque tengan contacto con ese virus, no se contagian de lepra. Eso es en lo clínico. Ahora, clínicamente, ¿qué pasa con la lepra? Son unas manchitas que empiezan con unas manchas y empieza un ataque a la carne. Pero antes, ¿dónde atacó el virus? No sé si lo sepan. Al sistema nervioso. ¿Qué es lo que hace la lepra? La lepra no siente el frío, no siente lo caliente, no siente el dolor. Es lo que hace la lepra y se empieza a echar a perder. ¿Y qué hace? Se cae el pedazo de carne. ¿Se dan cuenta? Esa es la lepra. Físicamente. Espiritualmente, ¿qué es la lepra? En nosotros. Es el pecado. Me gustaría ver Efesios 4:19. Si espiritualmente, si usted estaba pensando ahorita que no tiene lepra, déjenme les muestro un espejo en la palabra. 4:19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que perdieron toda sensibilidad. ¿Han escuchado la palabra cuando se cauteriza la moral? Se pierde toda sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro corazón? Se endurece. Nos alejamos de Dios. No permitimos que Dios trabaje en nosotros. Creemos que nosotros estamos bien y como nos conducimos, nos estamos conduciendo de la forma correcta. Ese es un problema, eso es perder la sensibilidad, es no reconocer que estoy en pecado y entonces creo que yo estoy bien, ¿no? Hasta cuando llega el nombre de Dios, cuando llega Jesús a nuestros corazones, nos empieza a mostrar lo que realmente somos. Y por eso a veces tenemos ciertos arranques y en esos arranques donde sale nuestra carne, nuestra humanidad, viene el enemigo y se aprovecha de eso. Y si no identificamos lo que hoy vamos a ver, ahí es donde somos vencidos en las batallas. Ahí es donde el enemigo se agarra, se aprovecha de nuestra ignorancia y nos empieza a bombardear, a decir, ah, no, qué hipócrita eres. Nos empieza a decir, no, que muy cristianito. Y nos empieza a decir, no, hombre, tú no sirves para esto, ya mejor, vivías mejor sin Jesús. Empiezas a buscar a Jesús y te empieza a brincar aquí, te empieza a hervir la sangre, o empiezas a tener problemas, o empiezas a tener problemas en tu trabajo, o empieza una serie de conflictos en tu vida. Antes vivías mejor, antes estabas mejor. Y entonces el enemigo llega y nos bombardea con todas esas mentiras. Pero si no sabemos lo que hoy vamos a saber, hay que agarrarnos de aquí, este tema de la lepra. Entonces, regresemos nuevamente. Es como tus impulsos
tiene que ver con impulsos sexuales. Me preguntan qué es la lascivia. Estoy para que escuchen los de Zoom. La lascivia tiene que ver con toda esta parte de la oscuridad que tenemos sobre nuestra tendencia a la perversión. Cabe, la lujuria cabe en la lascivia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esa parte, porque se cauteriza nuestra moral y nosotros, cuando caemos en nuestra oscuridad, cuando caemos en nuestro odio, en nuestra oscuridad, en nuestra muerte, no sentimos remordimiento en que estamos ofendiendo a una persona o que estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo su nombre, ¿no? Entonces, les dije que nos fuéramos a Levítico, no. Ese es el que les decía que pierde toda sensibilidad. La lepra es eso. El nombre de Dios nos muestra cómo es la lepra. Y vamos dame pantalla por favor, porque en Levítico 13 les voy a dar el resumen. Hay 4 tipos de lepra. ¿Sí se ve? Sí. Está la lepra blanca, la lepra roja, la lepra amarilla y la lepra verde. Con esta letra se ve mejor, ¿verdad? ¿O la puedo hacer un poquito más chica? ¿Está bien? Todo Levítico 13 habla sobre las condiciones de la lepra, de cómo el sacerdote tenía que ir a inspeccionar a la persona, de cómo salía una manchita, depende del color de la manchita, venía el sumo sacerdote y empezaba a inspeccionar y lo examinaba. Y si veía algo raro el sumo sacerdote o el sacerdote, decía, guárdate 7 días y vamos a ver qué pasa. Y si avanzaba y se empezaba a comer la carne, el pelo o el vello cambiaba de color y eso decía, es lepra, es inmundo. Y ya les di la consecuencia, cómo debían andar. Lo tenían que sacar de la ciudad y tenía que vestir de cierta forma. Dice que vestidos roídos, embozado, el pelo descubierto, porque muchas veces se tenían que rapar, ¿no? O en el proceso para limpiar la lepra, quitar esa inmundicia, había un proceso, y eso nos habla Levítico 14, y vamos a ir a Levítico 14, 1. Levítico 14, 1. ¿Me avisan cuando esté, por favor, para yo empezar a leer? ¿Ya está? Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para que el leproso cuando se limpiare será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero. Bueno, ahí sigue. Voy a quedarme en el 11, por favor. Dice, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden cómo el pueblo de Israel había salido de Egipto, iban caminando en el desierto, era todo el pueblo, eran por medio de las tribus, y el tabernáculo estaba en el centro siempre. En el campamento, el tabernáculo siempre estaba en el centro. Y alrededor, todas las tribus. ¿A dónde iban los leprosos? Hacia afuera. Cuando llegan a la tierra de Canaán, cuando llegan a la tierra prometida, lo mismo pasaba con esto, lo mismo pasaba con los leprosos. Los leprosos tenían que estar fuera de las ciudades donde ellos vivían. Y dice que el leproso estaba afuera, y lo leí todo de corrido ahorita, con toda la intención a que se perdieran, a que no entendieran qué estaba pasando aquí. ¿Qué tanta información? Dice, esta es una ley, así debe de ser la limpieza de un leproso. Y empieza a explicar, dice, será traído al sacerdote. ¿Quién? El leproso. Vamos al versículo 2, por favor. ¿Qué les parece si empezamos a desmenuzar esto? ¿Ustedes creen que si esto lo vivía el pueblo de Israel en el desierto, lo vivía en Canaán, cuando ya estaban ahí? Vino Jesús, murió en la cruz, cambió toda la ley. ¿Esto ya no aplica para nosotros? Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice, ley para cuando se limpiara el leproso, será traído al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Jesús. Jesús es el sacerdote. Nosotros tenemos que regresar con Jesús, ¿no? Pero ¿de dónde es traído? ¿Dónde estaba el leproso? Estaba afuera. Dice, será traído al sacerdote. ¿El sacerdote dónde estaba? Adentro de la ciudad. Pero chequen lo que dice versículo 3. Y ¿quién es este? El sacerdote saldrá fuera del campamento. ¿Y qué va a hacer? Y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, en el versículo 4 dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para que el que se purifica. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a tomar el sacerdote. Traen al leproso para que vea al sacerdote, pero el sacerdote tiene que salir fuera del campamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Versículo 3. Si me lo ponen ahí, por favor. Para examinar. ¿Cómo lo conectamos esto con el Nuevo Testamento? ¿Por qué entrar? ¿Por qué salir? Vamos a Juan 10:9, por favor. Creo que este principio ya se los había platicado. Y si no, ahorita lo volvemos a ver. Juan 10:9. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Lo pueden leer ahí? Y si lo leen fuerte, mejor, a ver si les escuchan en Zoom. ¿No? ¿Creen? ¿Se podrá? ¿Sí? Empezamos con, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir esto de que Jesús es la puerta? Jesús es la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ya tenemos la salvación. ¿Entrará a dónde? A su santuario, entrará al tabernáculo. Dice, pero entrará, y luego dice, y saldrá y hallará pastos. ¿Han escuchado que hay en Apocalipsis, hay un tipo de personas que dicen, y estos son los que siguieron al Cordero por donde quiera que anduvo? ¿Ok? Jesús, cuando entramos donde está
dentro de la ciudad. ¿Se acuerdan de esta ciudad fortificada que estaba su nombre? ¿Qué había ahí? Su gloria, su presencia. Cuando estamos ahí en su gloria, en su presencia, sentimos a Jesús. Pero hay momentos que Jesús nos tiene que sacar de la ciudad. ¿Para qué? Para ser examinado nuestro corazón, para ser examinado en las condiciones en las que nos encontramos. Y cuando salimos de la presencia de Dios, esa presencia manifiesta, obviamente cuando nos saca de la ciudad, no quiere decir que Jesús no está ahí. Cuando nos saca a un desierto, a un área árida, sin agua, en soledad, no quiere decir que Jesús no esté ahí. Jesús está con nosotros, pero ¿qué pasa en nuestra vida personal o en nuestro cuarto de oración cuando estamos afuera? No lo sentimos. No sentimos a Jesús, no sentimos su presencia, ¿no? Y dice que nos va a sacar para examinarnos. Y esto lo sabía David. Vamos a Salmos. Salmo 63. ¿Se acuerdan que les decía que David le fueron reveladas muchas cosas? Vamos a Salmo 63. ¿Me avisan cuando esté, por favor? Uno, por favor, perdón. ¿Ya está? Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿En dónde está David en ese momento? Está en el desierto. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice, me has sacado al desierto, por más que te busco, mi alma tiene sed de ti, te estoy buscando y no te siento, como cuando he estado dentro de tu santuario, he estado en tu presencia y ahí he sentido tu poder, he sentido tu presencia, ¿no? Vamos en el 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Dónde seguía David? Seguía en el desierto, seguía afuera. Y vean la decisión que tomó David. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Qué es esto? Alabar a Jesús en el desierto, en la aflicción. Cuando Jesús nos saca para examinarnos, nos va a mostrar en la situación en la que nos encontramos. O va a estar buscando, va a estar rascando en el fondo de nuestro corazón para que salga esa parte negativa, esa actitud en contra de Jesús. O a veces cuando estamos en la enfermedad. En una enfermedad es cuando está uno afuera, cuando dice, Señor, ¿por qué te apartaste de mí? ¿Por qué mi cuerpo está enfermo? En lo físico. Y entonces tenemos dos decisiones ahí. Bueno, tenemos una decisión con dos opciones. O me quejo de la enfermedad que tengo, o levanto el nombre y le agradezco y lo alabo. Tengo esas dos opciones nada más. Aquí David optó por la segunda. Dice, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. En el 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, que estaba en una noche espiritual, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Él estaba en el desierto y dice, mi alma está apegada a ti. Esto imagínense que yo traigo aquí hay unos juegos, ¿no? Donde le ponen a unas personas los velcros, el, digamos, positivo o negativo. Es como traer un velcro aquí y Dios trae otro. Es como estar pegado y no poderte despegar. Aunque estés en el desierto, Jesús ahí está contigo. Jesús, que está haciendo en esa área árida, en esa área de aflicción, está examinando nuestro corazón. Nos está diciendo, oye, necesito que me entregues esta parte porque me estorba. Yo quiero crecer en ti, pero no quepo. ¿Por qué? Porque tu orgullo está de por medio, porque tu falta de perdón está de por medio, porque tu enojo no quepo. Necesitas entregármelo.
Mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido en el desierto, en la aflicción, en la enfermedad. Jesús nos sigue sosteniendo. En versículo 9, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Todo eso vio en el desierto David. Todo eso vio cuando él estaba en los pastos de afuera. ¿Se acuerdan? Yo soy la puerta, entrará, encontrará salvación y después saldrá y hallará pastos. Lean Salmo 23, habla de esos pastos de afuera también. Jesús nos lleva, es necesario que nos lleve fuera de la ciudad para que seamos examinados. Cuando en ese momento no sentimos a Dios, no sentimos a Jesús, ahí estamos siendo examinados. ¿Qué hay en mí? Rencor, orgullo, quejas, o hay alabanza a su nombre. Esa es la parte que somos examinados. Salmo 26. Salmo 26, del 1 al 2. ¿Ves todo? Ya está. Salmo 26, 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Qué dice en el 2? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Dónde lo va a hacer? Nos va a sacar de la ciudad solamente afuera, porque no podía entrar un leproso a la ciudad, no podía entrar alguien inmundo a la ciudad, no podía estar en el santuario. Nosotros no podemos estar aquí si no estamos cubiertos con la sangre de Jesús. No somos salvos si no somos limpiados con la sangre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué es? Lavado, limpio. Cuando Él fue limpiado de todo ese cochambre que hay en nosotros, solamente así yo puedo estar en el santuario. Solamente así yo puedo estar en la presencia de Dios cuando estamos en los pastos de adentro. Así se le asigna cuando estás dentro de la ciudad, cuando estás en el trono, en los pastos de adentro. También ahí nos da de comer, cuando estamos en la exaltación. Y versículo 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Aquí en el 11 donde dice, redímeme y ten misericordia de mí, ¿cuál es la única opción que tenemos para ser redimidos? La sangre de Jesús. ¿Ok? Entonces, ya vieron que el salir de la ciudad es para ser escudriñados, para ser inspeccionados, para ser evaluados, para ser probados. ¿Y a quién lo va a llevar Jesús hacia afuera? Al justo, al que lo está buscando. ¿Por qué? Porque necesitamos esa limpieza, necesitamos ser lavados de ese tipo de lepra. Si es lepra blanca, roja, amarilla. No les dije qué quiere decir cada una de las lepras. La lepra blanca tiene que ver con el sentido de las autojustificaciones, o cuando nosotros nos rebelamos con B, creo. Es cuando nos rebelamos a la voluntad de Dios, cuando nosotros nos autojustificamos, cuando nosotros encontramos una autojustificación de por qué actuamos de cierta manera. Esa es lepra blanca. Luego, lepra roja tiene que ver con la ira, con el enojo. Cuando hay un enojo en nosotros, Dios nos está mostrando ese tipo de lepra, esa ira, esa contienda. La lepra amarilla tiene que ver
con esta revelación, pero con V, cuando es una revelación de la carne, cuando en mi entender o en mi sapiencia yo digo, es que esto es así, o es que yo lo sé todo, en mí, tú a mí no me vas a enseñar nada. ¿Qué voy a aprender yo de la Biblia si ya la leí? Ya la leí toda, yo ya lo sé, Jesús murió por mí, yo ya soy salvo, ya no hay nada más que saber, yo ya lo sé todo, Jesús es amor. Y entonces hay una lepra de decir, yo soy el sabelotodo, a mí no me vas a venir a enseñar nada, ¿no? Y la lepra verde tiene que ver con los celos y las envidias. ¿Qué tiene que ver esto de celos y las envidias? Es cuando muestran nuestra lepra. La palabra verde en hebreo quiere decir palidez. Es como el decir el color verde, para nosotros pues, lo vemos verde, pero en el hebreo quiere decir falta de color, como inicuo, como amarillento. Imagínate un pasto de esos que se queman como amarillento. Eso es lo que quiere decir como falta de color, como falta de vida, aunque es contraproducente para nosotros en nuestro español, porque nosotros asimilamos el verde con vida, ¿no? No, en el tema, en la palabra hebrea, es que es falta de color, falta de algo. ¿Qué es los celos y la envidia? La envidia, ¿qué es? Si yo tengo ahorita mi carro último modelo, 2021, voy a estar todo así bien emocionado y como pavo real, pero ¿qué tal si mi vecino se compra el carro último modelo, pero una versión equipada y yo tengo la austera? Mi carro, el que yo tenía, o lo que tengo ahorita, ya no le agarro sabor. Ya se me hace inicuo, se me hace sin color, se me hace sin sabor. Ahora, ¿qué deseo? El equipado. Deseo lo que tiene otra persona. Deseo el trabajo de otra persona. Deseo la familia de otra persona. Deseo la ropa de otra persona. Porque lo que yo tengo, mi familia, mi trabajo, no me llena. No me siento completo. Eso, la envidia y los celos tiene que ver con la lepra verde. Eso es lo que cuando nos lleva hacia las afueras y nos empieza a examinar y empezamos a ver que tenemos cierto tipo de envidia, el Señor, límpiame, sáname, lávame, cúbreme, ¿sí? Regresemos a Levítico 14. Bueno, ahí le di los colores de la lepra. Cuando Jesús nos lleva hacia afuera para examinarnos, nosotros nos vamos a dar cuenta en ese sufrimiento de qué lepra Jesús está buscando en nosotros. Si es lepra blanca, roja, amarilla o verde. Si está trabajando con nuestra autojustificación, con esta parte. ¿Se acuerdan cuando les platiqué del orgullo de redención? Cuando en nuestras propias fuerzas queremos redimir ciertas cosas, es justificándonos, hasta agarramos la misma palabra como para justificar ciertas cosas que hacemos. Eso es una lepra, o sea, esa es la lepra blanca. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios cuando habla qué tipo de lepras tiene la gente, ¿no? Entonces, cuando Levítico 14, en el 3 creo que es. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Dice, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso. El sacerdote, versículo 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, y ahí vamos a empezar a hacer una lista. Dos avecillas. Ese es uno. Luego dos, dice madera de cedro. 3, grana. Y 4, hisopo.
Hay 4 cosas que lleva el sacerdote y luego regresamos a los versículos. En el versículo 5 dice, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Recuerden, hay 2 avecillas y una la tenía que matarla, derramar la sangre. ¿Se acuerdan? No hay remisión de pecados si no hay sangre de por medio. De un animalito inocente, de un ser inocente. Entonces tenía que morir esta avecilla, derramar la sangre en un vaso de barro con aguas corrientes. ¿A qué les dice esto? ¿A dónde los lleva esto? ¿No les habla de Jesús? ¿No les habla que Jesús, dónde fue muerto Jesús? En la cruz, ¿dónde estaba? Es el cerro Gólgota, el cerro de la calavera. ¿Dónde estaba el cerro de la calavera? ¿Dónde estaba Jesús que estaba en prisión? Y después camina con la cruz. ¿Hacia dónde caminó? Hacia afuera de la ciudad. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? En las afueras. ¿Se acuerdan Jesús dónde hacía los milagros? ¿Dónde estaban los leprosos? Afuera de la ciudad. ¿Dónde sanaba a los ciegos? ¿Dónde sanaba a los mancos? ¿Dónde liberaba de demonios? ¿Dónde era? Afuera de la ciudad. ¿Dónde estaba el trabajo de Jesús? Afuera de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, Jesús y Cristo. Jesús es la parte humana, la parte de este cuerpo, la parte les da sentido el vaso de barro. Y ese vaso de barro debía ser roto, tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. A Cristo no lo podían matar. ¿Qué fue lo que mataron de Jesús? Esa parte humana, esa parte donde dice, y en un vaso de barro, dice, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. ¿Dónde es donde Jesús hace su trabajo? Allá afuera. ¿Dónde es que nosotros somos examinados? Allá afuera. ¿En dónde están todos los medios? ¿En dónde está todo los aditamentos para que nosotros seamos lavados? ¿En dónde está la muerte de Jesús? Allá afuera. ¿En dónde nos va a encontrar Jesús? Afuera de la ciudad. Ahí en el monte Gólgota. Por eso cuando les digo, oigan, hay que llevar nuestros pecados a la cruz. ¿Dónde es? Es afuera de la ciudad, afuera del santuario, en donde estamos en nuestra aflicción, donde estamos en nuestro sufrimiento, y ahí es donde somos examinados. Y ya nos mostró Jesús por medio del Espíritu Santo cuál es nuestro problema, y ahí es donde nosotros nos vaciamos, y ahí es donde nosotros entregamos nuestros pecados. ¿Y cómo eran limpiados estos? Dice que en el vaso de barro mataban la avecilla en aguas corrientes, ¿sí? Si mataban a la avecilla, ¿qué había? Derramamiento de sangre y había aguas corrientes, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a... Híjole, ¿sí? Vámonos de una vez ahí. Juan 19, 31, 34. Juan 19 del 31 al 34. Van a identificar esta parte cuando estaban afuera allá en el Gólgota. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Aquí está hablando de los malhechores. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
¿Por qué salió sangre y agua afuera de la ciudad? ¿Por qué ahí donde él estaba muerta su humanidad, en ese vaso de barro, qué es lo que salió ahí? Sangre y agua. ¿Qué dice? De en tu interior correrán ríos de agua viva. No son aguas estancadas. Nosotros, lo que hay en nosotros, esos ríos de agua viva, no son aguas estancadas. ¿Por qué en Levítico dice que la avecilla debería ser muerta en un vaso de barro en aguas corrientes? No en aguas estancadas, en aguas corrientes. ¿Qué hay en nosotros? Hay aguas corrientes. ¿Qué hay en Jesús? Él es la fuente del agua viva, son aguas corrientes, no es un agua estancada. Y sigamos leyendo en el 35, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque hay un versículo donde dice, de veras, créanme lo que vi. Y es en la única parte a Juan le fue revelado. ¿Qué le fue revelado? Dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. ¿Por qué está insistiendo tanto? A Juan, ¿qué le fue revelado en ese momento cuando vio? Es el único que comenta que sale sangre con agua. En los otros evangelios no se dice sobre la sangre con agua. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué sabía Juan de la palabra? ¿Qué le fue revelado ahí? Ah, ya entendí. Para sanar nuestra lepra ya no va a haber más sacrificios más que el del Cordero de Dios, en donde sale sangre y agua para lavar nuestra lepra. Porque él conocía la palabra, conocía el ritual que se tenía que hacer para limpiar la lepra a todos los judíos. ¿Qué dice Juan? Créanme, yo ya lo vi. Salió sangre y agua. Por eso es el sentido de que salió sangre y agua. Son aguas corrientes, son aguas vivas, en donde eso van a ser lavados nuestros pecados. Vean lo que dice Hebreo, en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. ¿Me avisan cuando esté? Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tiene que haber derramamiento de sangre. Dice, pero casi todo es purificado. ¿Qué es casi todo? Con sangre, casi todo es purificado con sangre. ¿Cómo hay otras formas de purificar? Fuego, agua, incienso. Cuando quemaban el incienso y daban las oraciones, purificaban el ambiente, ¿no? Y cuando eran santificar las cosas del tabernáculo, las cosas del santuario, dice, y santifica con fuego lo que aguante el fuego, que eran todas las cosas de fierro, ¿no? Lo que era de oro, lo que era de plata, lo que era de bronce, lo que era de metal, con fuego se purificaba. Pero cosas que eran de madera no se podían purificar con fuego, entonces tiene que venir el agua para purificar con agua. Nosotros en nuestra vida, cuando estamos en un desierto, cuando estamos en una prueba, ¿no dicen, les subieron 7 veces a la intensidad del horno? Les subieron 7 veces, ¿por qué? Porque nosotros somos su tesoro. Somos ese oro, somos esa plata, pero ¿qué? Que tenemos cochambre. ¿Cómo se llama lo que sale con el fuego? Son las impurezas, pero tiene un nombre. Siempre se me olvida ese nombre, no sé por qué. Escoria, eso es todo. Con el fuego sale la escoria y sale a flote y la limpia. Solamente con el fuego. Entonces, cuando nosotros estamos en un desierto, cuando estamos fuera de la ciudad, creemos que estamos fuera de su presencia, pero no es así. Mi alma está pegada a Él, no se puede separar mi alma. Él me está sosteniendo con su diestra. Él me está llevando afuera de la ciudad, me está llevando a ese horno, le sube la intensidad. ¿Para qué? Para que salga mi lepra, para que salga mi escoria, para que me vaya purificando, Dianita, y ahí
es donde nos va perfeccionando. Ahí ese es un proceso de perfección. Por eso a veces no le huimos a esos eventos. Pero hay veces que estamos en el desierto y hay veces que Dios nos conoce y no nos va a dar una carga más allá de la que no podamos soportar. Entonces hay veces que estamos que no aguantamos el fuego. Entonces, ¿cómo somos purificados? Con agua. Somos purificados con sangre. Somos purificados en nuestro cuarto de oración, porque hay veces que no aguantamos ciertas cosas y entonces lo que nos pide Dios es, tú ponte de rodillas y clama y alaba mi nombre. Ahí estamos en un proceso de purificación. Depende qué circunstancias nos encontremos. Si tú ves que estás en una situación de un horno, que no aguantas el calor, que no aguantas la prueba, di gloria a Dios. Señor, ya sé qué es lo que tú quieres en mí. Quieres estarme limpiando, quieres estar perfeccionando esta obra, quieres estar perfeccionando esta joya. Y eso se oyó un poco orgulloso, pero realmente somos su gran tesoro. Nosotros nos devaluamos a nosotros mismos y le hacemos caso al enemigo. Una enfermedad que nos ataque, un problema en el trabajo, un problema aquí, otro problema allá, nos derrumbamos. Y entonces el enemigo llega y nos llena de tantas mentiras y no salimos de ahí. Creemos que no servimos para esto. Nos devaluamos nosotros mismos, pero somos una gran joya, una joya que necesita ser perfeccionada. El diamante tiene un proceso. Cuando encuentran un diamante, tiene un proceso para ser pulido, para ser atractivo a como nosotros los conocemos. ¿Cómo fue formada esa piedra? Cualquier mineral, cualquier piedra preciosa, ¿cómo fue formado? Con presión, con presión. Miles y miles de años de presión. En nosotros, para que seamos primero un diamante, es presión. Y después somos perfeccionados para que brillemos. Pero no brillamos nosotros. Quien brilla en nosotros, es con lo que decías tú, Jorge, es roto este barro, es rota nuestra carnalidad, es llevar nuestra carnalidad a la cruz, a que sea crucificada. ¿Para qué? Para que brille la luz de Jesús. No es para que brillemos nosotros. En el momento en que nosotros queremos brillar, ahí ya tenemos lepra blanca. Y eso es, una vez se me quedó muy grabado lo que Jorge dijo, creo a unos alumnos le dijiste, de tantos que has tenido, que creo que en alabanza te dijeron, es que ahora cómo tocamos, ¿no? Y ahora cómo nos oyó, ahora me felicitaron, ahora no me dijeron nada, y ahora esto, o me faltó tal nota, lo que sea. Y se me quedó muy grabado lo que Jorge dijo. Cuando bajes del púlpito y nadie te diga nada, es cuando lo hiciste bien, porque brilló Jesús. Porque fue Jesús el que tú diste a conocer. No fueron tus dotes, no fueron tus habilidades. Y eso mismo se me quedó grabado a mí, porque cuando das una palabra y la gente se conforta en esa palabra, no me digan nada, por favor. Es Jesús. El aplauso y la gloria y la honra es para Él. ¿Sí me explicó? Eso a mí fue un espejo. Cuando uno baja de este púlpito, es mejor que a uno no le digan nada. Es que vayas a los pies de Jesús y le digas, gracias por tu palabra, gracias por este espejo tan hermoso, Señor. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo voy a alimentar mi lepra blanca. Me preguntabas, maestra, ¿cuál era la peor? Te dije, la mía es la peor. Todo lo que yo tengo aquí adentro es lo que yo tengo que ir todos los días a entregarle a Dios. Entonces, ¿dónde están los elementos para que seamos limpiados de nuestra lepra? Están afuera de la ciudad. El aceite. Con el aceite también se purificaban las cosas. Y a veces necesitamos aceite. Dice que el aceite es como un ungüento. ¿Se acuerdan cuando está el tema del samaritano? Que se encuentra a una persona herida. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que le puso? ¿Pero qué fue primero? Hay partes en la palabra de Dios que te encuentras que primero le ponían vino y luego le ponían aceite.
¿no? O luego le ponían primero aceite y luego vino, ¿no? Tiene que ver con el tema del gozo, tiene que ver con el tema de ese ungüento, ¿no? A veces físicamente, si yo tengo una raspada y me pongo vino, tiene una cierta tipo de alcohol, ¿qué va a pasar primero? Me va a arder, ¿no? Sí voy a encontrar gozo, sí voy a encontrar alivio después, pero primero me va a arder. Hay circunstancias en que Dios, cuando llega y llega a sanarnos una herida en nuestro corazón, primero va a llegar con el aceite, va a llegar con ese ungüento, va a llegar con esa suavidad. A veces necesitamos primero esa suavidad, ese ungüento, y después necesitamos ese aceite, necesitamos después ese vino, porque tenían ciertas propiedades curativas para que estén hablando de poner sobre la herida, era para curarnos. Obviamente el vino nos habla de la sangre de Jesús, el aceite nos habla del Espíritu Santo, de ese amor, de eso que cuando llega y nos abraza, cuando esa ternura del Espíritu de Dios que llega y nos abraza, ¿no? Y la sangre de Jesús viene a cubrirnos, a limpiarnos, a restregar, a dejarnos limpios, resplandecientes, ¿no? Tiene que ver también, el aceite también purifica. Vamos a ponerle punto y coma porque voy a seguir hablando de esto, no he terminado. Quiero dejar muy claro de qué se trata esto de la lepra. ¿De qué se trata? Recuerden, estamos viendo que es el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el que nos muestra en la circunstancia en la que estamos y es lo que nos va a sanar. Ya vieron el cuadro grande en donde esto que leímos en Levítico, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que vio Juan? ¿Qué le fue revelado? Si algún día tú te llegaste a preguntar por qué sangre y agua, ¿qué tenía que ver? Creo que aquí se contesta. Ahí están los elementos fuera de la ciudad, están los elementos en la cruz para que seamos lavados, para que seamos limpiados, para que seamos restaurados y seamos justificados ante el Padre, para que esa lepra se nos quite, sea lavada. Y viene más ahí donde esa vecilla, la vecilla viva, agarraban la vecilla viva, la mojaban con la sangre de la vecilla muerta y con el agua corriente, y dice que lo salpicaba 7 veces al leproso para limpiarlo. Bueno, les voy a explicar, ponme pantalla de la mía, queda pendiente para el próximo domingo. Les voy a explicar, bueno, las avecillas, una ya les dije, es un animalito inocente, tenía que morir. Jesús murió, ¿no? Y luego la otra avecilla salpicaban la sangre con agua 7 veces y dice que la liberaban. ¿Se acuerdan cuando era el día de la expiación, una vez al año, que había dos machos cabríos y uno eran depositados los pecados, los otros pecados, uno era sacrificado y el otro era para Azazel, era para dejarlo errante en el desierto. Era la expiación. Azazel quiere decir expiación, quiere decir remisión, quiere decir enviar, quiere decir mandarlo lejos, ¿no? Borrarlo. Eso es las 2 avecillas. Madera de cedro, grana, hisopo. Se los voy a platicar el próximo domingo. ¿Ubican cuál es el logo que usamos en la Iglesia de la Promesa? Es un cedro del Líbano. ¿Para qué sirve el cedro? Para limpiar, para purificar. Por eso no es una coincidencia que el cedro sea el logo de la promesa. Es para que Dios perfeccione la obra que Él empezó. Se necesita el cedro para la limpieza de nuestros pecados. El cedro habla de firmeza. El cedro habla de astucia. Habla de esas raíces astutas en que se
se van por todo y se agarran bien. Y los cedros son muy altos, son firmes y dicen que son los árboles más antiguos de la tierra. ¿Quién es el más antiguo de todos los seres vivientes? Jesús. Habla sobre eso. Bueno, grana y sopo, vamos a ir viendo todos los elementos, ahí están, y vamos a ver unos ejemplos de cómo esa lepra fue curada, cómo fue sanada. Pero hasta aquí vamos a ponerle pausa y vamos a continuar el próximo domingo. Jorge, ¿y si